continuación vamos a hablar del vocoder, el vocoder de Logic, y vamos a ver cómo ponemos en práctica este instrumento. Bueno, el vocoder fue un invento de los años 70 y con él lo que se aplicaba a la voz, como su nombre indica, los ajustes de un sintetizador. O sea, realmente lo que se hacía era mediante un micro, se metía la voz por dentro del sintetizador, o sea, enviábamos la voz al sintetizador y los ajustes de ese sonido, de ese sinte, se le aplicaban a la voz una vez que tocaba el teclado. Entonces podía a la voz, aparte de darle una textura robótica, sintética, demasiado irreal, también se le podía aplicar una armonía. Conforme ibas tocando unos acordes, la voz se adaptaba a esos acordes. Logic tiene un plugin, es un instrumento virtual que se llama vocoder, pero también tiene unos plugins, unos efectos de audio que son más sencillos, puesto que lo único que hacen es aplicarle a la voz una textura robótica. Entonces vamos a ver las dos maneras, ¿no? He abierto aquí una pista de audio donde, como si acabáramos de grabar esta voz. Perché quando me vide una voz grabada normal. Y lo primero que vamos a hacer va a ser la manera más sencilla de aplicar a esta voz un tratamiento un poco robótico, un poco parecido al vocoder, pero para nada tiene que ver con el vocoder de verdad, con el que podemos además aplicarle una armonía. Vamos entonces a los efectos de audio, vamos a Filter, Evoke 20 Track Oscillator, y se nos abre un plugin muy parecido al vocoder de Logic, pero que no tiene nada que ver. Y aquí tenemos vocoder sidechain input, donde tenemos distintas Si veis, aquí podemos filtrar las frecuencias, podemos ponerlo más a nuestro gusto. Lo más importante quizás sea esto que veis aquí, que tiene un teclado. Le podemos dar una tonalidad, por ejemplo un do mayor, y entonces no nos deja un do. Pero el problema es que aquí toda la voz iría en do. Por ejemplo, vamos a dejarlo en fa y toda la voz iría en fa. Luego tiene aquí, como veis, tiene muchísimos ajustes donde podéis el attack, el release, también podéis cambiar el pitch, los formantes para que la textura sea de otra manera. En fin, con esto podéis dar la textura que queráis a vuestra voz de robot, a vuestro vocoder. Pero realmente esto no es el vocoder tal como se inventó en los años 70. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Entonces, para usar el vocoder sidechain, o sea, el vocoder de verdad, lo que vamos a hacer va a ser abrir un instrumento de software nuevo. Vamos a abrir una pista de instrumentos de software. Podemos directamente abrirlo aquí, vocoder synth, aquí, o abrir el canal vacío, como siempre, e irnos a instrumentos y abrir el vocoder. Aquí tenemos el vocoder. El vocoder como tal funciona como un sintetizador normal. Si veis, la apariencia es muy parecida al plugin de antes, pero veis, ya no tiene las teclas donde podíamos elegir la melodía, o sea, la armonía. Aquí ya no está porque la vamos a hacer nosotros con nuestro teclado. Entonces, como tal, puede funcionar como un sintetizador. Pero luego tiene unos ajustes vintage vocoder, y si os dais cuenta, cuando elegimos los ajustes de vintage vocoder, ya cuando tocamos no suena nada, porque ahora lo que vamos a hacer va a ser mediante la cadena lateral, o sea, sidechain, vamos a enviar la voz por dentro del vocoder. Entonces vamos a elegir audio 1, que es donde tenemos la voz, audio 1, y ahora sí que una vez que le demos al play, la voz va a sonar con la armonía que yo toque en mi teclado. O sea, vamos a darle al play. Perché quando me vide como veis, suena la armonía que yo estoy tocando en mi teclado.
t'hagi fatta che non mi può vedere. Lo que se suele hacer es poner también esta voz mucho más baja o incluso eliminarla de manera que sigue entrando al vocoder y de esta manera solo vamos a oír lo que yo toque. Perdón. Vamos a bajar el volumen de la voz. Vamos a cambiar de pad, por ejemplo este. Se suele hacer también que se pone un poco de voz y, o sea, se equilibra un poco la voz con el vocoder para que no se pierda, para que se entienda lo que dice. Pongo en el canal para que suene. Vamos a cambiar y bajamos la voz de... La armonía se la estoy dando yo con lo que estoy tocando en mi teclado controlador MIDI. O sea, no olvidéis que la voz tiene que entrar por la cadena lateral. Si no ponéis la cadena lateral, o sea, lo que es sidechain en el vocoder, no le va a entrar nada al vocoder y no se va a oír la voz. Y bueno, supongo que me habré explicado bien. Es un poco complejo al principio, pero así que le pilláis un poco el rollo, lo podéis hacer de una forma muy rápida. Y bueno, yo se lo estoy aplicando aquí a una voz, pero se lo he aplicado en algunos temas míos, se lo he llegado a aplicar a flauta, a instrumentos étnicos, incluso a algunos pads, a algunos colchones. Y bueno, ya depende de lo que os apetezca experimentar. Pero bueno, esto realmente es el vocoder. Espero que le sacáis todo el partido que merece este instrumento.